Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Norberto Cicero Villalba, vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud y soy el formador que os está acompañando en este curso a distancia, 21 días trabajando nuestra inteligencia emocional. Este vídeo pertenece a la tarea 1 de las 4 tareas que has recibido por correo electrónico para realizar de aquí a la próxima entrega. Hoy les he puesto allí música porque estamos de reparaciones en casa, así que hay ruido por todos lados. Así que espero que la música pueda de alguna forma amortiguar y no distraer el ruido ambiente. Recordemos también la definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para gestionarlos. Es una capacidad a la que se le suma una habilidad y ambas cosas, capacidad como habilidad, se adquieren, se entrenan. Recordemos también los componentes de la inteligencia emocional. El primero es la autoconciencia, el segundo la autorregulación, el tercero la motivación, el cuarto la empatía, el quinto las habilidades sociales. Me ha cogido la tos. Pues quiero hacer simplemente, hoy vamos a hacer una especie de popurrí de cosas que he estado apuntando y juntando durante todos estos días. Recuerden que ya les he pedido disculpas por no poder revisar las tareas de los días 15 y 16. Sí, se lo enviaré lo más pronto posible. Así que si tenéis dudas, pues que sepáis que no he respondido ni siquiera a una persona le he contestado de esos 2 días. Después recordarles no, lean en el correo electrónico que allí tienen el enlace. Nos vamos a encontrar el viernes a las 6 de la tarde, hora española peninsular, el viernes 3 de julio, para hacer, vamos a tener una horita para los que se quieran conectar y hacer sus preguntas en directo, ¿sí? Sus preguntas o las dudas que tengáis y demás. Así que ahí tienes el enlace, lo único que tienen que hacer es apretar, hacer un clic en el enlace y ya lo llevará al lugar donde vamos a hacer el Google Meet, donde vamos a hacer el encuentro. Recuerden que yo soy muy puntual, así que hasta las 6 no me voy a conectar. Así que a partir de las 6 sí les daré entrada. Bueno, como les dije antes, he hecho un popurrí, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de las cosas que he hecho este popurrí, que he juntado de lo que ha aparecido de vuestras tareas, está asociado con el primer componente de la inteligencia emocional. El primer componente es la autoconciencia, ¿sí? Entonces, autoconciencia está asociado con el autoconocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, para tener autoconciencia, tenemos que conocer, ¿no? Informarnos, formarnos, etc. Entonces recuerden que las tareas, yo les dije que más adelante se los iba a comentar, pues llegó el momento. Les pido con respecto a las lecturas, les pongo allí que elijan entre me gusta o me llama la atención. Muchas veces me habrán escuchado decir que cada cosa tiene su significado, tiene su palabra. No es lo mismo, para esto es tan rico el castellano, ¿no? Tiene muchísimas palabras. Porque cada cosa tiene un nombre. Y algo importante cuando queremos organizarnos es llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir me gusta, me llama la atención. Surge o nos da diferentes informaciones y surge de diferentes lugares. Cuando uno entre estas dos oraciones elige el me gusta, está poniendo en énfasis que allí, en lo que le haya gustado, ha despertado un porcentaje importante de emoción, algún tipo de placer o de placer específicamente, ¿no?
Entonces que allí hay una emoción, por eso el me gusta, uno caracteriza o lo caratula con el me gusta. En cambio, cuando me llama la atención, ¿no? Elegimos me llama la atención. Lo que estamos diciendo es que hay un gran componente de intelectualidad en esta elección, ¿sí? Cuando me llama la atención es un componente cognitivo, es un componente de la mente, ¿sí? Uno si tiene los ojos cerrados a nivel sentidos, ¿no? Y alguien le toca con una pluma, no dice me llama la atención, dice me gusta. ¿Por qué dice me gusta? Porque como no puede ver ni comprender ni nada, solamente es una sensación, habla de sensaciones, el me gusta. Mientras me llama la atención, habla de cosas que uno ha captado a través del intelecto, ¿sí? Y que la atención se ha focalizado en eso. Entonces, bueno, a ver, es una tontería, ¿sí? Yo les puse simplemente esto que eligieran, porque de decisiones se construye la vida y... Por supuesto, a mí que estoy del otro lado y no los conozco, me da información para poder entender luego lo que colocan a posteriori, no en las tareas. Entonces, pues por eso, que sepan que esto es una especie de truco psicológico, que en realidad también tiene que ver con los prejuicios, que en algún momento lo hablamos, los prejuicios intelectuales o emocionales que tenemos, ¿sí? Porque constantemente estamos haciendo un juicio intelectual o un juicio emocional y en eso se basa el me gusta o me llama la atención. Luego, cuando el juicio está como enquistado y es rígido, pues puede llegar a ser un prejuicio, ¿sí? Entonces, el me gusta, o sea, lo bueno o malo, por ejemplo, son prejuicios intelectuales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La culpa son prejuicios emocionales, o sea, provienen de prejuicios emocionales, ¿sí? Eso es cuando ya tenemos un hábito muy enquistado. ¿Qué más quería comentarles? Quería comentarles algo importantísimo que está asociado con el principio de realidad y el principio de placer, ¿sí? Estos son contenidos. Bueno, me interesaba que habláramos de estos dos conceptos que provienen del psicoanálisis freudiano, ¿no? Que fue el inicio de la psicología como la conocemos hoy. Quería que habláramos sobre el principio de realidad y el principio de placer, ¿sí? En la tarea del día 17, porque, a ver, las tareas no las respondo, pero cuando me llegan las tareas las miro, porque hay gente que me ha enviado tareas con 2 respuestas y le faltan 5. Sí, entonces, a ver, yo les escribo y digo, mira, te faltan las 5 tareas, así que esto no está. Entonces yo las miro generalmente. Entonces la mayoría de la gente ha respondido, ¿no? A la primera pregunta de este cuestionario, ¿no? A ver, ¿crees que piensas por ti mismo? Y la mayoría ha respondido un sí categórico. O ha respondido, bueno, sí, creo que sí, a veces, aunque obviamente tengo influencias externas o en ocasiones, ¿no? Una cosa así como general. La cuestión es que todo esto, o sea, todas esas respuestas, porque a mí me llamó la atención, todas esas respuestas estaban dirigidas específicamente hacia el afuera, como si solamente el afuera haya influencias, ¿sí? Que pueden condicionarnos. Y esto, a pesar de que durante todo el curso he estado hablando de estímulos externos e estímulos internos, pues me parece que hay que apuntalarlo un poco más. Las influencias no son solamente externas. Nosotros tenemos una gran influencia interna, ¿sí? Que parte justamente de algo que no es ni bueno ni malo, es propio de la naturaleza humana. Cuando también nacemos, tenemos un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo va creando lo que llaman mente-emoción. El cuerpo va a tener determinadas leyes que lo atraviesan y mente-emoción también tiene leyes que lo atraviesan. Y esto está fuera de nuestro control. Es como si de repente nos pusiéramos un guante y ese guante ya viene con esto, ¿sí? Entonces, o no usamos ese guante, que en este caso no lo podríamos hacer, pero si usamos ese guante, esto ya tiene como estas connotaciones o estos
aditivos. Pues en ese sentido, mente-emoción tiene el principio de realidad y el principio de placer, entre muchas otras leyes psicológicas y principios, pero que no da, este curso no da para que nos pongamos a hablar de todo eso, ¿sí? Igualmente tampoco da para que lo profundicemos, yo le diré 3 cositas nada más. Entonces, como le decía, principio de placer, principio de realidad. Esto no, a esto no lo podemos evitar y forma parte del autoconocimiento de que estas cosas también pues las vayamos conociendo, ¿no? Las vayamos sabiendo. ¿Recuerdan cuando los primeros días les envié un texto y a ustedes les llamó mucho la atención cómo la amígdala se asociaba e influenciaba las emociones, la amígdala, las hormonas y demás? ¿Recuerdan esos primeros momentos? Pues yo durante todo el curso les dije, ¿no? Las emociones y los pensamientos son subproductos nuestros. Son cosas que suceden en nosotros, pero no somos nosotros. En tal caso somos quienes que somos nosotros cuando nos apegamos a ello. ¿Sí? Por eso esto es algo que puede dejarnos una cierta como inseguridad, ¿no? A ver quién soy. Y si nos vamos a la historia y la antropología, estas dos ciencias, pues veremos que justamente esta comprensión fue una de las terceras heridas narcisistas que recibió el género humano al comprender de que no era dueño de su propia psique. Sí, hay estudios y estudios y estudios de más de 150 años sobre el tema, ¿no? Entonces realmente no somos dueños de nuestra propia psique, somos gestores en tal caso, y si aprendemos a gestionar, si no, pues bueno, somos unos pequeños animalitos dejados guiar por los subproductos, ¿no? En este sentido, emoción o pensamiento. Si una amígdala, porque por X causa de repente nos crea una emoción, pues y no podemos gestionar, no podemos controlar esto, pues claro que crea inseguridad, aunque a la vez también crea para mí una postura personal, creo que crea un cierto como alivio creativo, ¿no? A ver, todo lo que se me ocurre por la cabeza no soy yo. Todo lo que siento no soy yo o no es real, puede ser un producto de cualquier cosa. Entonces me parece que eso nos ayuda a elevarnos por encima de estos subproductos, ¿sí? Que en realidad de allí parte la gestión de las emociones, que nos podamos elevar y actuar en tal caso conforme al hombre o a la mujer que queremos ser y no lo que surja así, porque no sabemos si el origen es real o no. En ese sentido ahora me acabo de acordar, hemos visto lo que son emociones verdaderas y emociones falsas también. Entonces, ¿qué quería decirles con respecto al principio? Bueno, quería decirles que el principio de realidad, el principio de placer, que recuerden que yo les dije, varias veces repetí la palabra autoeducación, ¿sí? Los que hayan relacionado la autoeducación con digamos, con ponerse a leer más o hacer másteres o más talleres o lo que sea, pues por ahí no les puede transmitir bien el concepto, ¿no? Pero yo no digo autoformación. Yo hablo de autoeducación, que nosotros los seres humanos debemos de autoeducarnos. Autoformarnos también, pero esto de hacer talleres, hacer másteres y más tiene que ver con la autoformación, no con la autoeducación. La autoeducación es tomarnos a nosotros mismos como si fuéramos niños y educarnos. Una parte de nosotros que sea más madura coja la parte más infantil de nosotros y la eduque a que accione y reaccione de la forma que la parte más madura desea de nosotros mismos. Esto es una pequeña introducción, ¿por qué? Porque luego vamos a hablar sobre los límites, ¿sí? Pero vamos otra vez al principio de placer.
Hay dos principios, entre otros principios, les vuelvo a repetir, que es muy profundo y 6 años de universidad, no puedo resumirlo en un vídeo de minutos, sí, que hay muchas otras variables, pero con que comprendan esta me quedo más que contento. ¿Sí? El principio de placer, ¿sí? Es un principio que está asociado con la actividad psíquica, obviamente, que tiene por finalidad evitarnos el displacer a nosotros, o evitar el displacer psíquico y procurar el placer. ¿Sí? Dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación y el placer a la disminución de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico de energía psíquica. Ahora, deslíguense por favor del concepto que tenemos de placer a nivel mundano. ¿Sí? Estos son aspectos psicológicos y cuando se le llama placer o displacer, se está hablando de nuestro cerebro puede codificar determinada cantidad de energía. Lo que se exceda de esa cantidad de energía, pues le produce un patatús al cerebro. ¿Sí? Entonces, hay mecanismos, en este caso el principio de placer, que lo que va a hacer es que de repente no se eleve mucho la excitación, como también no baje mucho la excitación, porque eso también produce displacer. En el medio, displacer a este proceso psíquico. En el medio de todo esto, obviamente, este principio de placer es lo que está por debajo de nuestros procesos cognitivos, lo que nosotros llamamos procesos de razonamiento o de pensamiento, ¿sí? Pero también luego, esto es netamente del ser humano y del proceso psíquico, ¿sí? El principio del placer. Mientras que, y pertenece a un área y por lo general gestiona lo que se encuentra en lo que se llama el inconsciente. ¿Sí? En este sentido les recomiendo que vean en nuestro canal de YouTube los vídeos que se llaman sombras, zonas erróneas, etc. Cualquiera que diga sombra, colocan en el canal de YouTube. Cuando entran primero en buscadores de plenitud, colocan buscar en este canal sombra, cualquier etiqueta que tenga sombra o zonas erróneas, pues les va a estar hablando de estos aspectos psicológicos, ¿sí? Pero imagínense que somos un iceberg. Lo que nosotros creemos que somos está en la parte de arriba del agua y es muy pequeña. Luego hay toda una parte del iceberg que está por debajo del agua. Y esto es mucho más grande. Lo que yo acostumbro a decir, lo que metemos dentro del armario, ¿sí? Lo que es la sombra. La cuestión es que esto es el inconsciente. Hay cosas que, como no nos gustan, las metemos ahí dentro y lamentablemente eso, ¿sí?, sigue trabajando en nosotros. ¿Sí? Tomar conciencia de la parte del iceberg, ¿sí?, de nuestro yo, a lo que llamamos personalidad, es la parte que está arriba del iceberg, ¿sí?, arriba del agua, ¿no?, esa parte que se ve. Tomar conciencia allí a veces no es suficiente para traer luz de lo que está debajo del agua, ¿sí? Para los que hayan comentado, bueno, ay, sí, me ha servido mucho este curso, pero ahora tengo conciencia y veo lo difícil que es, pues yo les digo, si te parece que es muy difícil, no lo consigues leyendo libros, no lo consigues haciendo alguno que otro taller específico, pues no es tan difícil si vas y haces terapia. Si ves que debes de cambiar algún hábito o algo por el estilo que está jodiéndote la vida, pues haz terapia. ¿Sí? Profundiza, sumérgete en la oscuridad de ti mismo y recoge lo que está sustentando estas compulsiones, estos hábitos compulsivos que no te llevan a ser el hombre o la mujer que deseas ser, pues los trae de abajo del océano y los llevas a la luz. Eso es básicamente la terapia psicológica, ¿sí? Entonces, difícil no es, hay que trabajar. Nada más que eso. O sea, yo la palabra difícil la he desechado de mi vocabulario porque considero que simplemente se utiliza como excusa para no hacer. Entonces, el principio de placer es este. No va a regular que nuestra cabeza
¿sí? Nuestra mente esté dentro de una franja aceptable de energía, ni muy mucha ni muy poca, porque eso nos va a traer displacer. A la vez que todos nuestros componentes psicológicos pues tengan lo que quieren tener. ¿Sí? De alguna forma, ¿no? Imagínense que el principio de placer es como un niño caprichoso de que quiere un helado y lo quiere ya. En ese sentido, es muy, ¿cómo decirle? Sádico no es la palabra. Cuando los niños tirano, ¿sí? El principio de placer lo quiere ya. Al inicio de la psicología se asociaba el principio de placer con la sexualidad. Uno empieza a excitarse, 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 excitarse y en determinado momento necesita evacuar esa energía. ¿Qué hace? Pues tiene el orgasmo. ¿Sí? Entonces imagínense que es una cosa así. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Se necesita solventar, hay una necesidad que crea una tensión dentro de nuestra cabeza y bueno, tiene que haber algo y en ese sentido el principio de placer lo quiere ya, 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 tiene que haber algo que haga que baje esa tensión internamente, ¿no? Que me dé lo que necesito. Es la base del apego. Pues ese es el principio de placer y está siempre como a la par, ¿no? Hay como una cierta fricción o tensión entre el principio de placer y el principio de realidad. El principio de realidad también forma un par con el principio del placer. Y el principio de realidad es el que puede modificar al principio de placer. Quédense con esta consigna, ¿sí? O sea, si bien son dos principios que están pujando, el de la realidad puede modificar al principio de placer. Y lo modifica en la medida en que logra imponerse como un principio que regule esta necesidad de satisfacción constante. ¿Sí? Ya la búsqueda de la satisfacción cuando el que regula es el principio de realidad ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante otros caminos que a veces llevan más su tiempo porque se acomoda a la realidad. ¿Sí? En ese sentido, el principio de la realidad está justamente, o sea, la connotación está desarrollado justamente por las condiciones impuestas por el mundo exterior, ¿sí? También es un punto de vista económico a nivel energético. ¿Sí? Vuelvo a decir, este principio de realidad, si no funciona, nuestra mente ejerce solamente el principio de placer y lo que se le vaya a ocurrir a lo que esté allí en la sombra o en el armario de nuestra cabeza. Y si quieren ver cuándo no esté funcionando un principio de realidad, o sea, de una forma chocante, si lo quieren ver, pues métanse en un psiquiátrico y van a ver lo que es el principio del placer sin ningún tipo de gestión. O sea, lo van a ver en las patologías de allí. A ver, también la pueden encontrar en esta nueva normalidad, en nuestra cultura. Hay muchísimas personas neuróticas obsesivas que están manejadas por el principio de placer, pero como no tienen sintomatología que vaya en contra del orden establecido, ¿sí? Pues la sociedad digamos que los tolera de alguna forma. Les puse alguna vez el ejemplo del síndrome de Diógenes. Nadie entra dentro de tu casa para ver si eres un neurótico compulsivo que está obteniendo placer llenando sus vacíos internos con un montón de basura dentro de tu casa. O sea, solamente viene alguien a regular de fuera de tu casa cuando eso ya molestó a toda la comunidad de vecinos. ¿Sí? Y hay una denuncia. Pero mientras tanto, mientras tú vayas a trabajar, tengas dinero y pagues los impuestos, pues nadie se preocupa por tu salud mental. ¿Sí? Entonces, esto es para darles un ejemplo. Si hay mucho de estas cosas, hay mucho de esto de principio de placer, la gente que es controladora, mientras en el trabajo generalmente son bien aceptadas porque organizan un poco la cosa. La cuestión es cuando son súper controladoras en los afectos, en la pareja, en la familia, en etcétera, etcétera. Allí es cuando van a tener uno más otro, o sea, inconveniente constante, ¿no? Entonces
Entonces, digamos que quédense con esto, que el principio de realidad es el que modifica el principio de placer. Y ahora vuelvo a este concepto de autoeducarnos. Durante estos 18 días de tareas y demás, yo cada tanto lo he estado comentando. La única forma de vencer cosas que son irracionales en nosotros es prestar atención a qué es lo que nos está diciendo el afuera. Si recuerdan cuando vimos un poquito sobre creencias limitantes, a ver, ¿qué factor de la realidad te dice que realmente esa creencia es real? Esa creencia que tú te limitas, ¿no? Si digo, me van a, o sea, no sé, imagínense las que ya han sacado en sus tareas, ¿no? Pero que se les haya quedado el concepto de creencias limitantes. No puedo, no me merezco, estas son las más básicas, ¿no? No puedo, no me merezco, no soy capaz. A ver, ¿qué está demostrando de la realidad que esto es una realidad? O sea, es un subproducto de tu cabeza. ¿Sí? Realmente las creencias limitantes cuando se trabajan en terapia se alcanza a ver de que es un subproducto de nuestra cabeza. A ver, que surge espontáneamente, no, que se crea ¿por qué? Por el principio de placer. Una parte de nosotros escondido dentro de un armario tiene una cierta necesidad de sufrir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es crear creencias justamente limitantes que permitan que esa parte que está metida dentro del armario de nuestro inconsciente pues obtenga lo que quiere, que es el sufrimiento. Entonces, es esa parte que quiere sufrir nos crea la creencia limitante de que no puedo. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos. ¿Sí? ¿Quién es el que, y a veces a nivel de la parte del iceberg, por encima del agua, ese no poder nos angustia en esa parte, pero esténse seguros de que si eso está actuando en nuestra cabeza, hay otra parte que está teniendo mucho placer. La que se quiere fustigar, la que se quiere culpabilizar, la que desea sufrir, es esa parte que ven nuestra que tiene ese concepto, ¿no? Necesito castigarme de alguna forma. Entonces cada vez que se castiga, obviamente que siente placer. ¿Sí? Esto lo regula el principio de placer y es algo psicológico. Ahora, ¿cómo se vence esto en el principio de realidad? Entonces, ¿cuántas veces yo les comenté también, ¿no? Hay algunas personas más, algunas personas menos. Pero, ¿cuántas veces les comenté? Lo que crees es lo que creas. Entonces, muchas tareas empiezan, es que yo creo que, a ver, si vas a aprender algo, lo que tú creas que es información para que vayas y lo veas en terapia. Si hay una información que no te impide incorporar un conocimiento, obviamente hay alguien que está sintiendo un cierto placer de dejarte ignorante dentro tuyo, ¿no? ¿Sí? Por eso les digo que el principio de placer es el que sostiene las creencias limitantes, ¿sí? Es interesante cuando uno está aprendiendo tener como vuestra opinión, pero cuando uno se defiende al aprender con es que yo creo esto, yo pienso, a mí me parece, en realidad se está defendiendo de que algo nuevo entre en sus esquemas, porque cuando ya surge esto, y más que nada como defensa, ni siquiera nos cuestionamos si hay otra posibilidad de ver la vida. Por eso, justamente el principio de placer, este principio intrapsíquico, es lo que nos impide lo que llama la empatía. Así que aquellos que encuentren que tienen problemas con la empatía, ¿sí? Pues aquí tienen una respuesta. Cuanto más grande sea en vosotros el principio de placer, menos empatía habrá. Porque el principio de placer quiere que lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo, se dé ya. Entonces el yo y el ya están ahí como muy juntitos. Y la empatía, ya hemos visto que lo que hace es educar al ego, educar al yo. O sea,
antes de hablar, escucha. Así que si tienes mucha necesidad de placer, vas a tener que postergar ese placer hasta que termines de escuchar y digas lo que quieras decir. ¿Sí? Entonces, todos los aspectos de estas cosas que hemos estado viendo, ¿no? En psicología y bueno, en inteligencia emocional, está más apoyado en el principio de realidad que en el principio de placer. El principio de realidad, cuando se instaura y educa al niño malcriado, niña malcriada que tenemos dentro de nosotros y que no la conocemos encima o no lo conocemos porque está en la sombra, cuando este principio de realidad lo educa, hace que el ser humano seamos muchísimo más independientes. ¿Sí? O sea, a ver, el principio de placer produce dependencia emocional, de la que ustedes quieran. ¿Sí? Pero lo que yo llamé antes apego, porque se le llama así, ¿sí? Nos hace junkies. ¿Sí? Yo necesito esto y creo que tal cosa me la va a dar. Entonces, claro, me hago junkie de esa tal cosa. Así es como muchas personas se sienten muy seguras mientras tengan un trabajo o tengan dinero. Entonces, toda su seguridad personal está depositada en el medio, mientras que debería de ser... el medio lo convierte en fin. Les invito a que vean los vídeos que tenemos en YouTube y colocando apego, lo que aparece ahí, hablo de este mecanismo. ¿Sí? Entonces, cómo a las cosas que deberían de ser medios los convertimos en fines, porque el principio de placer no puede esperar tanto tiempo. ¿Sí? A ver, el principio de placer básico lo quieren ver en la matriz que vivimos, las redes sociales. ¿Sí? Esta inmediatez, ¿sí? A ver, que la vida sigue siendo como hace 5.000, 6.000, 10.000 años. Una semilla no nace y se desarrolla de un día para el otro. ¿Sí? O sea, si uno quiere creer otra cosa, créala, pero no va a hacer que una semilla se desarrolle más rápido. La semilla tiene su proceso y sus necesidades para poder desarrollarse y convertirse en la planta o en el árbol y dar fruto. O sea, esto va a ser siempre una realidad, ¿sí? Entonces, por lo menos a nivel intrapsíquico, hasta que no nos pongan un chip que nos haga resetear el cerebro y dejemos de ser quienes somos, pues estos siguen siendo los mismos mecanismos de siempre, de cómo hacernos dueños de nosotros mismos. Antes lo practicaba la filosofía, la religión, ahora se le suma la psicología, ¿sí? Pero es practicar estos aspectos. A ver, ¿que nos gusta? Pues no, y creo que ha quedado muy evidente. Han estado... ustedes mismos lo pueden comprobar cuánto les ha costado realizar, algunas más, algunas menos, pero realizar las tareas, ¿sí? Unas tareas que la consigna era para ayudarnos a desarrollar. Y estamos llegando hacia el final y todavía se sigue escuchando por ahí la palabra difícil. Entonces, esto es puro principio de placer. ¿Sí? Por lo cual espero más o menos haberlo comentado porque no sé cuánto tiempo. Bueno, voy a cortar, bueno, los que tengan algún tipo de duda, pues lo escriben, ¿sí? Yo creo que es muy simple de entender porque le di solamente 2 pautas, o sea, no le desarrollé todo el principio con todos los vericuetos, pero si alguien, pues me escribe, si alguien tiene duda, me escribe y les envío material para que lean y profundicen. Si no, es muy simple, pueden buscarlo simplemente ustedes mismos en internet, ¿sí? ¿Qué le iba a decir? ¿Por qué comencé con principio de placer y principio de realidad? Por los límites y las normas. Y esto, ¿sí? Esto es un gran inconveniente. ¿Sí? No podemos decir no al otro, no podemos ponerle un límite al otro, cosa que nos pide la ira, ¿no? La ira, el enfado que nos pide que pongamos límites, pues todos, y no hay uno solo de las personas que han hecho estos días de trabajo que no tenga problemas para poner límites, o poner límites afuera a otras personas, o ponerse límites a sí mismas.
¿sí? Entonces, esto es autoeducación, ponerte límites a ti mismo. Decir, aunque me encante tener un rum rum mental que me agote, porque una parte de mí quiere flagelarse y crear ansiedad y angustia a través de unos pensamientos constantes, pues a pesar de que yo sepa esto, pues bueno, no voy a ponerle un límite a esto. Sí, voy a dejar que esto siga su curso, ¿no? Y me quedaré en la postura de víctima, mirando cómo mis pensamientos se crean en mi cabeza y no los puedo parar. A pesar de que Norberto en más de una ocasión estipuló varias cosas sencillas que se puede hacer. No vamos a prestarle atención a Norberto, vamos a seguir sufriendo y no porque no quiero colocarme un límite a mí mismo o a mí misma, ¿no? Esto es, por ejemplo, el no educar el que el pensamiento cese cuando nosotros deseamos que cese. ¿Sí? Así de simple. Tenemos mucho inconveniente con los límites que vienen de la afuera. ¿Por qué? Porque es el que reacciona a esos límites es nuestro niño o niña caprichosa y caprichoso interior. Y ven estos límites, la forma, el formato, inconscientemente hablando, estoy diciendo, ¿no? Que lo han hecho papá y mamá y que no nos gustó, ¿sí? Pero porque en su momento no comprendimos que cuando mamá y papá nos decía que no pongamos el dedo en el enchufe, ¿sí? Y nosotros teníamos muchas ganas por el principio de placer, teníamos muchas ganas de meter los dedos en el enchufe porque era lo que queríamos hacer y papá y mamá nos decía que no, pues nosotros armamos el berrinche, ¿sí? ¿Por qué? Porque no comprendíamos lo que era la electricidad. Sí, pero esto lo tomamos como un límite, lo tomamos como una norma. ¿Sí? Y empezamos o sea, les estoy dando un ejemplo tonto, pero pónganlo en toda la cantidad de ejemplos. ¿Sí? De las veces que nos han puesto límites de afuera y nosotros nos hemos rebelado. Ahora somos adultos que seguimos rebelándonos por los límites. Bajamos las cabezas en muchas cosas, ¿sí? Y que por ahí no son tan trascendentes y a la vez pueden ser tóxicas, pero cuando alguien viene, una persona a la que amo, viene y me pone un límite, no la escucho. Pero cuando viene mi jefe y me pone un límite, pues hasta me flagelo yo mismo, ¿sí? Para ayudar a mi jefe, ¿sí? O sea, ahí no reacciono, pero una persona amada que me sostiene emocionalmente, que llena mi tanque emocional, me está diciendo algo, no lo escucho. Colocándome un límite, ¿no? Entonces, cuando vienen los límites de afuera, pues nos rebelamos. Y también nos rebelamos de ponernos límites a nosotros mismos. Y también nos rebelamos, o sea, los límites de afuera es cuando alguien nos dice no, ¿sí? O no hagas esto, o no me apetece tal cosa, nos está diciendo un no. ¿Sí? Recuerden los derechos asertivos. Muchas de las personas, las devoluciones de las tareas de derechos asertivos, me daban a entender, era mi interpretación al leer la lectura, que bueno, sí, esto es muy difícil de hacer para mí, ¿no? Para mí es muy difícil de hacer. Y los derechos asertivos, básicamente, no es solo para que uno los haga, ¿no? Que uno los ejerza, es para que reconozca que el otro también tiene el mismo derecho. Entonces, si yo tengo el derecho de no hacerme cargo de tus problemas, ¿sí? Significa que ese derecho también lo tienes tú de no hacerte cargo de mis problemas. Esto es para los que envían excusas por no entregar la tarea. ¿Sí? O sea, la cosa es ida y vuelta, ¿eh? ¿No? Es una forma de decir, o lo que... A ver, ¿saben por qué puse el ejemplo de las tareas? Porque esto se da, y no es solamente en este grupo ni en este curso. O sea, nosotros tenemos un formato de trabajo, ¿sí? Que generalmente según varía la temática, pero el formato es lo mismo. Cada 3 días, tareas para realizar. No cumples las tareas, no recibes la siguiente y entendemos que te fuiste, ¿sí? Que no lo aceptan más. ¿Ok? O sea, esto se estipuló antes de que comenzara el curso con un vídeo introductorio de 20 minutos. Porque cuando yo hablo, no sé si se dan cuenta que cuando hablo. Con un vídeo, con 2 correos electrónicos marcando la pauta y todo el mundo dijo que sí.
¿Sí? ¿Esto qué significa? Que yo te estoy presentando un contrato diciendo, mira, vas a tener estos beneficios, pero tienes estos derechos, pero tienes estos deberes. ¿Sí? Pues les voy a decir, creo que tengo abierta la planilla de gestión, ¿no? Donde yo gestiono vuestras tareas y demás. Les voy a decir si hay alguno en vuestro grupo que haya cumplido todo. Se lo digo en 2 minutos, porque bueno, no lo tenía abierto, lo tengo que abrir. A ver, todo en negro. Hay 1, 2, 3, 4 personas. 4 personas de 26 de 26 de las que quedaron, porque empezaron 240 y pico, ¿sí? Entonces, de 26, 4 personas han sido disciplinadas y ¿cómo se llama? Haciendo esto del contrato, ¿no? Cumpliendo con el contrato. 4. Sí, o sea, yo se los dejo ahí tanteando, ¿no? O sea, principio de realidad. Yo me comprometo a esto, pues sigo esta línea. ¿Ok? Y la cuestión, cuando uno se compromete, a veces se compromete entendiendo las cosas, pero a veces no se compromete entendiendo. No es necesario para comprometernos a entender de qué va. Sí, porque más que nada en estas cosas, el aprendizaje se da sobre la marcha, el aprendizaje es vivencial. Entonces, si viene mi pareja y me dice, no quiero tal cosa, yo no tengo por qué entender, pareja, mamá, papá, hermano, tío, primo, sobrino, quien sea, vecino, amigo, es un ejemplo, ¿no? Yo no tengo por qué entender el no. Me está diciendo simplemente no. ¿Sí? No quiere o no puede. Entonces no me tiene por qué dar explicaciones, no le tengo por qué pedir explicaciones, me está diciendo que no. ¿Sí? Esto es un límite que viene de afuera. Yo a mi pensamiento no le tengo que dar explicaciones de por qué tienen que parar de pensar tontería. Simplemente le digo, no basta. Creo que a ustedes les di esta técnica del no basta. Repito, no basta hasta el hartazgo. O sea, no, punto, basta. Educar a mi cabeza que deje de pensar tonterías. ¿Sí? Y si quiere pensar, que piense solamente en esto. No basta. Y repetir incesantemente cual mantra. ¿Sí? Entonces quitarle ese placer, que se va a enojar, claro que se va a enojar y obviamente después aparecerá el enojo, pero cuidado con creer que la autoeducación, por colocarnos límites para convertirnos en el hombre o la mujer que queremos ser, cuidado con creer que eso es represión. Sí, los que tengan dudas, busquen el simbolismo de lo que significa represión. Cuidado con creer que eso es coartar nuestra libertad. En realidad, mientras más rienda suelta le damos al principio de placer, más esclavos somos de nosotros mismos. Ya se los dejo ahí para que investiguen. ¿Sí? O sea, creo que se los dije en 2 o 3 veces, se los he dicho en alguna presentación. Si no podemos gestionar las emociones y los pensamientos, no somos libres para decidir. ¿Sí? Así que ahí se los dejo, ¿eh? O sea, simplemente estamos dándole de comer placer autodestructivo al dueño o al amo de nuestro principio de placer. ¿Sí? Así que la consigna es principio de realidad. ¿Qué dice el afuera? Y si me dicen no, aceptar el no. Cuando yo empiece a aceptar el no de afuera, aceptar, no resignarme, sino aceptar, acoger, empezaré a aprender a decir que no y poner límites al otro, porque dejaré de sentirme culpable por decir lo que pienso, lo que siento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso es gestión de emociones. Así que bueno, ha sido un popurrí. Sí, así que las preguntas pues ya me las hacen en la ¿cómo se llama esto? En la tarea, ¿sí? Recuerden que no somos responsables y libres si no fortalecemos el principio de realidad para que domestique el principio de placer. ¿Sí? Otro ejemplo extremadamente simple, pero 75 es un caso, 75 años, comienza a tener inconvenientes
¿sí? Para la digestión propia de las leyes de algo que llama cuerpo. El cuerpo tiene sus propias leyes, así como el sistema psicológico, ¿no? Entonces, propio del cuerpo empieza a tener problemas de digestión. Te envían dieta, ¿sí? Yo sigo comiendo lo que me apetece. La dieta no la incorporo. No incorporo la dieta, sigo sintiendo malestar. A ver, hay más, o sea, más claro de que hay una parte de nosotros caprichosa que quiere continuar satisfaciendo cual drogadicto o drogadicta lo que cree necesitar, más claro imposible, ¿no? Esto se lo estoy comentando de una persona que he visto ayer. ¿Sí? A ver, sigue quejándose hace meses de que le sigue doliendo y que los médicos no le dan la pastilla. Y los médicos dicen, esto es solamente con una dieta, deja el jamón y las patatas fritas. Sí, déjalo. Y deja la alubia y el cocido y déjala el... Bueno, ¿qué más le dijeron? El tocino, el chorizo y la morcilla. Déjalo. Sí, ya tuviste 25 años de esa alimentación, ahora ya no puede más. Sí, bueno, ustedes, si quieren, busquen en justificaciones, pero, o sea, justificar, ay, sí, pobrecito, es viejito, lo que sea, bueno, cada uno tiene lo que ha creado en su vida, ¿no? Si uno termina siendo una vieja o un viejo caprichoso, es porque ha sido, lo haya mostrado o no lo haya mostrado, demostrado externamente, ha sido un adulto caprichoso. Entonces, si queremos adecuarnos a los tiempos que corren y a las edades que van avanzando, las edades internas, ¿no? De crisis y cosas así, y las externas también que tienen que ver con la corporalidad, más vale que empecemos a ser libres autoeducándonos, de ser nosotros lo que realmente, si algo no queremos en nuestra vida, pues apretemos el botón y lo dejemos ir. Si no, es alguien dentro de nosotros, parte de nosotros reprimida, que está satisfaciendo todas su tiranía. ¿Sí? Ese básicamente es el ello. ¿Sí? El ello es el inconsciente, es el nombre del inconsciente. Pues me deliré bastante por hoy. ¿Sí? Los invito a que sean conscientes de sus propias emociones, a que vivan cada emoción, las atiendan y cubran sus necesidades y a establecer una buena relación entre razón y emoción. Y termino con la frase de Viktor Frankl: en esta vida nos lo pueden arrebatar todo, lo único que nadie nos podrá quitar es la libertad de poder elegir qué actitud tomar ante los acontecimientos, pues la actitud depende del principio de realidad. La actitud es una reacción nuestra adecuada conforme a la estimulación que estamos teniendo. ¿Sí? Esto, no existe actitud cuando estamos siendo manejados por el principio de placer. Lo que se llama a lo que hacemos es una reacción, personalidades reactivas. ¿Sí? Pues lo dejo con esto. Un abrazo enorme.